Continuamos con la unidad de función real de una variable real. En esta clase, continuando con la clasificación de funciones, desarrollamos función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. A partir del concepto de función biyectiva, desarrollamos el tema función inversa. Clasificación de función. Dada una función real de variable real definida por la forma que se indica, es posible realizar una clasificación atendiendo al comportamiento que presenta el codominio de la función. Surgen entonces los conceptos de función inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva. Veamos a continuación la característica que identifica a cada una de ellas. Función inyectiva. Una función es inyectiva si a elementos distintos del dominio le corresponden elementos distintos del codominio. Podemos expresar la definición en forma simbólica de la siguiente manera. Dada la función f, como se define a continuación, es inyectiva si y solo si para todo x1 y x2 pertenecientes al dominio de la función, tal que x1 es distinto a x2, entonces el valor numérico de la función en x1 es distinto al valor numérico de la función en x2. Gráficamente podemos distinguir a una función inyectiva de la siguiente forma. Mediante diagramas de Euler-Venn presentamos a la función f y g con los conjuntos dominio y codominio para cada una de ellas, en las cuales las relaciones entre los elementos de sus dominios y sus codominios están dadas por las flechas que se indican. A partir de la definición de función inyectiva podemos decir que, en el primer caso, la función f no es inyectiva, pues para x2 y x3 tienen la misma imagen. En el segundo caso, la función g es función inyectiva, ya que podemos decir que a cada punto del codominio llega a lo sumo una sola flecha. Realicemos un análisis idéntico para el caso de dos funciones, f y g, definidas en el conjunto de los números reales y con valores en él, que están representadas por sus gráficas cartesianas. En ambos casos, tracemos una recta cualquiera paralela al eje de abscisas. ¿En cuántos puntos intersecta la misma a la gráfica de cada una de estas funciones? En el primer caso, se producen dos intersecciones con la recta, en el punto P1 y P2. En el segundo caso, solo existe una intersección en el punto P1. En el primer caso, la función no es inyectiva, ya que a dos valores distintos del dominio x1 distinto de x2 le corresponden el mismo valor del codominio. Hay dos puntos de intersección de la recta horizontal con la gráfica de la función. En el segundo caso, la función es inyectiva. Hay un único punto de intersección de la recta horizontal con la gráfica de la función. Esto nos permite indicar que para reconocer si una gráfica cartesiana representa una función inyectiva, toda recta trazada paralela al eje de las abscisas debe intersectar a la gráfica a lo sumo en un punto. Función sobreyectiva. Una función es sobreyectiva si el conjunto imagen de la función coincide con el codominio de la misma. Simbólicamente podemos decir que
La función f es sobreyectiva si y solo si el codominio de la función es igual a la imagen de la función. Gráficamente podemos distinguir a una función sobreyectiva de la siguiente forma. Mediante diagramas de Euler-Venn presentamos las funciones f y g. Una función es sobreyectiva si a todo elemento del codominio llega por lo menos una flecha. Esto nos permite decir que la función f no es sobreyectiva. La imagen de la función f es el conjunto formado por los elementos i sub 1 e i sub 3, en tanto que el codominio de esta función es el conjunto formado por los elementos i sub 1, i sub 2, i sub 3, resultando la imagen de la función distinta al codominio. En el segundo caso, la función g es sobreyectiva, pues la imagen de la función g es el conjunto formado por los elementos i sub 1 e i sub 2, que es igual al codominio de la función g. A continuación, a partir de la representación gráfica, analizamos si las funciones f y g son sobreyectivas. Una función es sobreyectiva si cualquier recta paralela al eje de abscisa trazada a lo largo del codominio de la función interseca a la gráfica por lo menos en un punto. Observemos la representación gráfica de la función f. El codominio de la función es el conjunto de los números reales. Si trazamos una recta paralela al eje de abscisa en i sub 0, esta no interseca a la función. Por lo tanto, la función f no es sobreyectiva. La imagen de la función f es el intervalo cerrado en 0 a más infinito abierto, en tanto que el codominio de la función es igual al conjunto de los números reales. La imagen de la función es distinta al codominio de la función. A continuación, analicemos la gráfica de la función g. Esta función tiene por codominio el conjunto de los números reales. Si se trazan rectas paralelas al eje de abscisa, la recta que pasa por i sub 0 interseca a la gráfica de la función en el punto p sub 0, en tanto que la recta que pasa por i sub 1 interseca a la gráfica de la función en el punto p sub 1. Se observa entonces que la función g es sobreyectiva. La imagen de la función g es igual al conjunto de los números reales e igual al codominio de la función. Función biyectiva. Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. Si una función es biyectiva, entonces a cada valor del codominio le corresponde uno y solo un valor del dominio de la función. Dada la función g, definida de la forma en que se indica, cuya representación gráfica es la siguiente, la función g es inyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto, la función g es biyectiva. Gráficamente se observa que una función es biyectiva si toda recta horizontal interseca a dicha curva en un solo punto. Función inversa. Si una función es biyectiva,
a cada valor del codominio le corresponde uno y solo un valor del dominio. Esto hace posible que la relación inversa de la función f se convierta en una función, es decir, cumple con las condiciones de existencia y unicidad. A esta función inversa de f se la denota como f a la menos 1. Una función admite inversa si y solo si es biyectiva. La representación gráfica de la función f y de su inversa son simétricas con respecto a la bisectriz del primer cuadrante. El dominio de la función se convierte en el codominio de la función inversa y el codominio de la función es el dominio de su inversa. A continuación, en pizarra vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dada la siguiente función, analizar si es biyectiva. En caso de ser biyectiva, hallar la función inversa y representar gráficamente dicha función y su inversa en el mismo sistema de coordenadas cartesianas. En caso negativo, transformar el dominio y o codominio de la función para que sea biyectiva. Encontrar su función inversa y representarlas gráficamente de manera conjunta. El ejercicio nos presenta la función y igual a f de x igual a menos raíz cuadrada de x, con dominio en el intervalo cerrado 0 a más infinito abierto y llegada en los reales. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si la función es inyectiva. Recuerden que una función es inyectiva si a elementos distintos del dominio le corresponden elementos distintos en el codominio. Veamos. Para todo x1, x2, que pertenecen al dominio de la función, tal que x1 es distinto a x2. Entonces, el valor numérico de la función en x1 es distinto al valor numérico de la función en x2. Si esta condición se cumple, entonces la función es inyectiva. Veamos para nuestro ejercicio. Si esta condición de inyectividad se cumple. Para ello, vamos a enunciar la contrarrecíproca. Es decir, si a valores iguales de imagen, si f de x1 es igual a f de x2, entonces los valores de abscisa son iguales. En nuestra función tenemos menos la raíz cuadrada de x1 igual a menos la raíz cuadrada de x2. Si multiplicamos por menos 1 en ambos miembros, resulta que en el primer miembro nos queda la raíz cuadrada de x1 igual a la raíz cuadrada de x2. Elevó al cuadrado a ambos miembros, x1 es igual a x2. Por lo tanto, vemos que se valida la condición de la contrarrecíproca. A valores iguales de la imagen,
corresponden iguales valores del dominio. Por lo tanto, decimos que f es inyectiva. Representemos gráficamente la función f. Para x1, imagen menos 1. Para x igual a 4, imagen menos 2. Siendo esta la representación gráfica de la función f. Esta función, si determinamos qué imagen le corresponde, debemos proyectar los valores de la gráfica de la función sobre el eje de ordenadas. Y la imagen de la función f es el intervalo abierto menos infinito 0, cerca. Desde aquí hasta 0, cerca. Bien. Queremos saber si la función es inyectiva. Para ello, trazamos rectas horizontales. Y si estas rectas intersectan a la gráfica de la función en un punto, entonces la función es inyectiva. Gráficamente verificamos que la función es inyectiva. Nos preguntamos ahora si la función es sobreyectiva. Una función es sobreyectiva si la imagen de la función es igual al codominio de la función. En nuestro ejercicio, la imagen de la función, la imagen de la función es igual al intervalo abierto menos infinito 0 cerrado, y la función f tiene por codominio el conjunto de los números reales. Vemos que la imagen de la función es distinta del codominio. Por lo tanto, la función no es sobreyectiva. Veamos esta condición gráficamente. Si trazamos rectas horizontales a lo largo de todo su codominio, estas deben intersectar a la gráfica de la función al menos en un punto. Si trazamos una recta horizontal a esta altura, intersecta a la gráfica de la función en un punto. Pero recordemos que el codominio de esta función es el conjunto de los números reales. Por lo tanto, debemos trazar rectas horizontales paralelas al eje de abscisa a lo largo de todo el codominio. Si trazamos una recta paralela al eje de abscisas a esta altura, la recta no intersecta a la gráfica de la función, razón por la cual decimos que la función no es sobreyectiva.
Cuando la función no es sobreyectiva, debemos redefinir el codominio de la función. Para que la función sea sobreyectiva, entonces redefinimos la función. Y su notación es como se indica. La función f redefinida tiene por dominio el intervalo cerrado 0 más infinito, con llegada en el intervalo menos infinito 0 cerrado, de manera tal que a cada valor de la variable independiente le corresponde un i, que es igual a f redefinida respecto de x, igual a menos la raíz cuadrada de x. Ahora debemos representar gráficamente la función redefinida. En la función redefinida lo que modificamos es el codominio. Por lo tanto, esta función redefinida tiene por codominio el intervalo abierto menos infinito 0 cerrado. Es decir, que esta es la representación gráfica de la función redefinida, con codominio en el intervalo abierto menos infinito 0 cerrado. La función redefinida es sobreyectiva. La función redefinida, por lo tanto, es sobreyectiva y también es inyectiva. Es decir, se cumplen simultáneamente ambas condiciones. Esto nos permite decir que la función redefinida es biyectiva. Si una función es bisectiva, entonces admite inversa. Para determinar la función inversa, lo primero que hacemos es, a partir de la expresión analítica de la función y igual a menos raíz cuadrada de x, despejar x en función de y. Para ello multiplicamos por menos 1 en ambos miembros y resulta menos y igual a la raíz cuadrada de x. Elevamos al cuadrado ambos miembros y resulta que y al cuadrado es igual a x. Se simplifica. Esta es la función inversa x en función de y. Pero el ejercicio nos pide que representemos gráficamente ambas funciones en el mismo sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Por ello, debemos cambiar el nombre de las variables. Resulta entonces que la función inversa es y igual a x al cuadrado. Definamos completamente la función inversa.
la función redefinida inversa tiene por dominio el codominio de la función biyectiva, es decir, el intervalo abierto menos infinito, 0 cerrado. Conjugada en el codominio de la función inversa es el dominio de la función biyectiva. En nuestro ejercicio, el codominio es el intervalo cerrado 0 más infinito abierto. De manera tal que a cada x le corresponde un y, que es igual a f redefinida inversa respecto de x igual a x al cuadrado. Representemos gráficamente la función inversa. La función inversa tiene dominio en el intervalo abierto menos infinito cerrado 0. Asignamos valor, por ejemplo, menos 1. Menos 1 al cuadrado, esta es la mitad de la parábola, menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado 4. Y a partir de estos puntos podemos representar gráficamente la función inversa. Función inversa. Si tensamos la bicicleta primer cuadrante, la distancia, por ejemplo, del punto de coordenadas 1 menos 1 a la bisectriz del primer cuadrante es la misma distancia que la del punto de abscisa menos 1, 1 de imagen. Demostrándose que la función y su inversa tienen simetría respecto de la bisectriz del primer cuadrante. Hemos definido completamente la función inversa y representado gráficamente en un mismo sistema de coordenadas cartesianas ortogonales a la función y su inversa. De esta manera concluimos el ejercicio.